sonido de la voz que profetiza, la palabra que vas dando a mi vida, la que dice que el justo vivirá por su fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con
con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y un caluroso saludo a la distancia y te bendigo en el nombre del Señor. Hoy, domingo 28 de junio, espero que estés expectante con la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Quiero decirte que hoy tenemos buffet, hoy tenemos una doble porción de palabra para ti. Viene el pastor Daniel de los Reyes y posteriormente regreso yo con una palabra para continuar hablándote del poder de la resurrección. Así que no te despegues, que tenemos una doble porción para ti el día de hoy. El Señor les bendiga en esta hora. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes para compartir en este tiempo la palabra del Señor, para saludarles, animarles, estimular la fe, estimular su vida de fe de discípulos en Jesús, para saludar a sus pastores, agradecer esta invitación porque sé que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que Dios
nos ha traído para pesarnos, para medirnos y para desafiarnos, y para que cuando pasemos esta etapa, nuestra fe se encuentre más fuerte, más sólida, y el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida. Precisamente quiero tocar San Mateo 24, pasando el versículo 30, ya por el 32, Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Y cuando su rama tierna reverdece y se extiende y su hoja sale, sabéis que el verano está cerca. Y nosotros hemos entrado en el verano, literalmente. Pero cuando pensamos en la manera como Jesús expone delante de sus discípulos la verdad acerca de los desafíos del cambio, pero específicamente la obsolescencia de las cosas. Porque desde el versículo 2, Jesús, hablando del edificio que todos admiraban, el templo de Salomón reconstruido después por Herodes, Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. De la higuera tenemos que aprender la parábola. La higuera es un arbolito que se retoña, es un arbolito que da fruto cada cierto ciclo, pero el edificio es algo obsoleto que va a desaparecer y se va a convertir en un montón de piedras. ¿Qué ha pasado con nuestra vida en estos días? Somos como esa higuera que retoña, que sigue dando fruto, o somos como ese montón de piedras que se está cayendo y que no se puede sostener porque es inservible, porque ya nada puede hacerse. Pero vamos por partes. En San Mateo, Jesús está formando a sus discípulos. Y el diseño del Evangelio de San Mateo es una especie que yo le llamo de diseño mosaico. Es decir, Mateo, guiado por el Espíritu de Dios, toma algunos aspectos de los diseños que Moisés utilizó en el Pentateuco, y que el Pentateuco, si uno lo lee de una sentada como si hubiera sido la historia de 40 años del pueblo, no tiene mucho sentido. Pero si uno profundiza en el diseño que tiene que ver con la formación de la tierra, la creación de la tierra, la creación del ser humano, la creación de la familia, la creación de la etnia, de la nación, la creación del Estado, y que Moisés, en los 5 libros del Pentateuco, hace un diseño que va a funcionar para el desarrollo de una nación indestructible. Mateo toma el diseño para hablar no de un país políticamente hablando, sino de una nación espiritual, de una iglesia indestructible. La iglesia que no está sujeta al edificio que se caerá piedra sobre piedra, y la iglesia que como un árbol se retoña, se renueva, se restaura y sigue dando fruto. Y viene el ímpetu del tiempo, los cambios atmosféricos, los azotes de las tempestades, pero el árbol sigue dando fruto. Y entonces Mateo hace una descripción maravillosa de los 5 discursos del reino. En el primero, Jesús establece el reino espiritual en los capítulos 5 al 7. Que es importante entender
que cuando se nace en lo espiritual, se nace de nuevo, se nace de Dios, se nace del cielo, se nace a la vida eterna. Es una relación de padre e hijo. Y Jesús, según San Mateo, va a establecer ese ADN del que se llena, del que se nutre, del que crece, del que se desarrolla un discípulo comprometido de Jesús. Pero luego, en el capítulo 10, Jesús va a mostrar el otro discurso, que es el del proceso misional, de llamarnos para enviarnos, de la gestión de la visión. Y la gestión de la visión se hace a través de los milagros, así como 10 plagas fueron el proceso a través del cual el pueblo salió a cumplir la misión. Mateo presenta un cúmulo de enfermedades que representan las enfermedades más sintomáticas de la época y cómo Jesús las curó para que ellos salieran a cumplir su misión. Y luego en el capítulo 13, que es el de las parábolas, el recurso retórico es la estrategia encerrada en misterios. Porque la estrategia no se le revela a todos. Por eso Jesús tenía un círculo íntimo de 3 y tenía 12 discípulos y tenía 120 que querían el ayudamiento y quería 500 que estaban dispuestos a ver la ascensión y 5,000 que estaban dispuestos a comer, nada más a eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esta estrategia del establecimiento del reino, Jesús lo va a encriptar en un misterio, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan, el entendimiento se ha obnubilado. No tienen una manera de entender qué está pasando, de saber qué está pasando. Hay una estrategia, la estrategia espiritual, el misterio. Y el Señor nos ha puesto como administradores de misterios. Le va a decir, y le va a enfatizar más en el capítulo 25 Mateo, pero luego en el capítulo 18, aunque básicamente es del 16 al 19, habla de un empoderamiento para cumplir la misión. Un empoderamiento a través del cual Jesús va a depositar en sus discípulos lo que llamamos la dosis de la omnipresencia. Porque Él dice, voy a estar con ustedes siempre. Él dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Les lleva al monte de la transfiguración, es decir, les instala en su espíritu una habilidad para traspasar las adversidades, sabiendo que lo que han recibido es real, tan real, que pueden enfrentar todo lo que esté enfrente de ellos. Pero luego tenemos lo que llamo en el 24 y 25 el mapa de la obsolescencia. El no quedará piedra sobre piedra. Nos encontramos con la higuera que va a reverdecer. Nos encontramos con las vírgenes que están listas y las que no están listas. Nos encontramos con los mayordomos fieles y productivos y los mayordomos malos y negligentes. De todo hay. ¿Usted de qué lado está? Pero cuando uno se encuentra en este sentido, el sentido de la obsolescencia, ya tiene lo que va de este siglo, que el mundo nos está avisando de lo caduco, de lo obsoleto, lo que se llama tecnología desechable, los dispositivos que se vuelven chatarra en cuanto sale el nuevo dispositivo, las aplicaciones que tienes guardadas hace 20 años que ya no usas porque hay nuevas en las que ahora navegas, la obsolescencia.
Pero ¿cómo lo dibuja Mateo? Y yo veo que Mateo le pone 13 tapices bonitos en la obsolescencia. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2, está dibujada en una pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Les agarró por sorpresa. El primero que agarró por sorpresa fue el rey. Quiere decir que un rey sustituye a otro rey. Como dice el dicho, muera el rey, viva el rey. Muere uno, vive otro. Hay otro detalle que va a pincelar muy bien Mateo en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice que fueron avisados por revelación los magos. Quiere decir que una orden sustituye a otra orden. Herodes le dijo, van, investigan, lo encuentran y vienen y me dicen para que yo vaya. Y dicen los chamacos allá del rancho, mangos, porque la revelación les cambió. Una orden sustituye a otra orden. Y entonces cuando vas en una orden, tienes que ser un soldado fiel del que te envió porque te puede cambiar la orden a la hora que sea. Pero luego en el capítulo 3, versículo 11, viene otra declaración, es el que viene tras mí. Así dice Juan el Bautista. Quiere decir que un poderoso es desplazado por uno más poderoso. Y qué interesante que Juan el Bautista lo supo, lo reconoció, lo vio, lo presentó y le entregó el mando. Conviene que él crezca y que yo mengue y que él crezca. Ya que no siempre estamos dispuestos a ser obsoletos. Pero, por ejemplo, cuando Jesús dice en todo el Sermón del Monte 5, 21, 22 y varios versículos, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Es la caducidad de los sistemas humanos. O por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 24, cuando Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace. Es decir, pasar de oidor a hacedor. O por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 3, cuando Jesús dice al leproso, quiero ser limpio. Pasar de la impureza a la pureza. O cuando Jesús le dice a uno que lo quería seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos, en el 8:22 de Mateo. Seguirle tiene un costo muy alto. Si estás dispuesto a seguir a Jesús, tienes que estar dispuesto a pagar lo que cuesta. O en el capítulo 8, versículo 34, cuando liberó a los endemoniados, que le tuvieron miedo. Yo no sé si todos estaban endemoniados y tenían miedo que le sacara los demonios a todos, pero le dijeron que se fuera de los contornos. Y aquí es, como dice el dicho mexicano, a fuerzas ni los zapatos. Estás aquí porque quieres estar aquí, no estás a fuerzas, pero hay un precio que pagar. O por ejemplo, cuando en el capítulo 10, versículo 16, Jesús les dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo le llamo a esto el riesgo de la misión. ¿Cómo? Pones todo el poder y la gestión de la misión en unas ovejas y las mandas en medio de lobos. Literalmente, el Señor se arriesgó con nosotros. Contigo, conmigo, con todos los que andamos aquí. Porque, ¿quién manda una oveja donde hay lobos? Nadie. Nadie, pero la obsolescencia de los sistemas humanos habla que la administración de riesgos es importante. Cuando sabes que vas a estar lo más lejos que puedas del mal y lo más cerca que puedas del bien y que no lo puedes medir milimétricamente, pero que Dios conoce tu corazón. Y hay otra parte que es en el capítulo 12, versículo 45, cuando habla del precio del descuido. Cuando dice, el postrer estado es peor. O sea, si llegas y limpias la casa y la cuidas, la casa estará limpia. Pero si llegas, la limpias y la descuidas, tu postrer estado es peor. Y luego propiamente en el capítulo 24, cuando llegamos a no caerá piedra sobre piedra y de la higuera aprended, Jesús está hablando de la obsolescencia de las cosas. Todavía
todavía, cuando uno llega al capítulo 26, versículo 53, Jesús dice, me daría más de 12 legiones de ángeles. Y pienso por un momento, ¿por qué Jesús fue tan enfático en decir 12 legiones de ángeles? O sea, él sabía de estrategias de guerra y sabía que lo que representaba un ejército, humanamente hablando, podría ser desactivado, desarticulado o vencido con solo 12 legiones. O sea, que términos militares. Porque él había dicho que nadie declara la guerra a otros si primero no ve cuántos vienen contra él y cuántos tiene él. O nadie entra a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. O un día los ejércitos del mundo se van a estar reunidos y Jesús ya les dijo, junten todas tus legiones y yo tengo mis legiones para vencerlos a ustedes, porque Él es rey, vencedor y más que vencedor. Pero en la cúspide de la obsolescencia, en el capítulo 28, versículo 2, está maravillosamente el poder de la resurrección. Iban preocupadas, ¿quién va a mover la piedra? Pero no perdían la esperanza. Iban. No se quedaron detenidas porque dijeron, yo no puedo mover la piedra, que vaya otro, pero tenían esperanza, pero la piedra no la podían mover ellas. Pero el poder de la resurrección es real. Cuando hablamos de las buenas nuevas, del poder del evangelio, hablamos exactamente que el evangelio sustituye todo lo que tenga que desplazarse de tu vida, porque el evangelio toma prioridad. En el acontecer noticioso, el argot periodístico dice que una noticia sustituye a la otra. Pues el evangelio es el plan de Dios para llegar al hombre y darle una novedad de vida, darle una oportunidad de desarrollo. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas quedaron obsoletas. Pasaste de muerte a vida, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo enfrentamos esto? Porque le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a que nos digan viejo, y más cuando ya pintamos canas. Digo, cuando ya tenemos canas, no las pintamos, las tenemos. Pero cuando Jesús nos muestra la manera como nos habilita, como seguidores de Él, como discípulos fieles, como gente comprometida con un proyecto no de un año, de un mes o de un domingo, sino con un proyecto de vida, y no de vida caduca o de vida transitoria, sino de vida eterna, de una vida que nunca se agota. Si tú te aburres de Dios, pues no vayas al cielo y vete al infierno. Si tú realmente disfrutas a Dios, ya quieres estar en el cielo, pero lo puedes tener aquí si andas con Él. Entonces, yo le llamo a esto un liderazgo que da prevalencia, porque Jesús está mostrando que no queda piedra sobre piedra de los sistemas sociales, políticos, religiosos del mundo, ni el mundo digital que hoy está cantando victoria permanecerá. Se nos fue la luz y no podíamos grabar esto, pero llegó la luz, pero cuando no haya luz, cuando se caigan los satélites, cuando los sistemas de este mundo hayan caducado, no habrá ni 3G, ni 4G, ni 5G, ni 10G que pueda resolver la obsolescencia de lo que está pasando. Y entonces, pues seguiremos comiendo frijolitos, arrocitos, tortillitas, un cafecito ahí de olla, algo que... Aquí está el liderazgo. Jesús es el creador de las nuevas cosas. No existiría educación pública sin Jesús. Él la sacó de las sinagogas y se la llevó abajo de los árboles, se la llevó a la orilla del mar, se subió a una barca, abrazó a los niños, libró a los enfermos. No estaba limitado por 4 paredes. Jesús creó la salud pública porque curó a la gente gratis. No tenían que ir al hospital para enfermarse, Él los sanaba donde quiera que se los encontraba.
Pero también Él creó la asistencia social. Él dio de comer a los pobres y dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y yo te digo algo, de hambre no te vas a morir. Pésate antes y después de pandemia y date cuenta que de hambre no te vas a morir. El problema es que ahora los obesos no nos van a dejar entrar a cualquier lugar por disposiciones sanitarias y no sé qué tantos. Te van a poner una cinta para medirte, pero el Señor no te va a dejar, no te preocupes. Pero cuando pensamos también que Jesús es el creador de los programas de asistencia social, le dijo a la mujer desde la cruz: he ahí tu hijo, y a él le dijo: he ahí tu madre. Hay una solución maravillosa. Pero Él también es el creador de la educación superior, porque a los 12 años, cuando un chamaco de Israel se gradúa de la escuela, Él sorprendió a los doctores de la ley y les enseñó cosas que ni por aquí tenían. Y hasta ahí tenemos a Nicodemo buscándole de noche porque quería saber más. Ahí tenemos a Gamaliel intercediendo en favor de sus seguidores en el Sanedrín. Ahí tenemos a José de Arimatea pidiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú andas con Jesús, estás más allá del común denominador de los demás. Hay algo que se ve. Pero bueno, también Él creó el arte público porque narró historias, contó muchas figuras retóricas. Él creó la hacienda pública cuando dice: den al César lo que es del César, y creó la tesorería de la iglesia cuando dice: y denle a Dios lo que es de Dios. Creó cooperativas cuando se los llevó a pescar y les dio hasta la otra barca que no andaba con Él, pero también le dio. Él habla de la separación del Estado y la iglesia. Mi reino no es de este mundo. Él habla también de medios de comunicación pública. Se sube a una barca y comienza a enseñar. Él habla de la creación de las empresas en la parábola de los talentos. Pero también Él habla de la familia funcional. Dejad a los niños venid a mí. Pero cuando pensamos en estas maravillosas condiciones, ¿por qué digo maravillosas? Porque no estamos aquí para vivir en pánico. No estamos aquí para pensar que es el fin. No es el fin. Si usted tiene a Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es la muerte física el fin. No te apaniques por eso. Puedes esperar en Jesús y saber que tienes una vida eterna, una vida increada, una vida más allá. Dios ha puesto la convicción en mi vida de hablar de milagros. Y alguien me dijo: pero se va a morir mucha gente, se está muriendo mucha gente. Sí, pero eso no le quita a Dios el poder de hacer milagros. Es decir, se va a seguir muriendo gente, pero el Señor va a seguir haciendo milagros. Porque para el Señor Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Si podemos ver esta parte, los milagros como gestión misional del reino son una oportunidad para que Dios cumpla su propósito en la vida de la gente. Por eso lo vamos a ver, que hace curaciones junto al mar en el capítulo 4 de Mateo, o la curación de un leproso en el capítulo 8, o cuando sana al siervo del centurión. ¿Cómo me impacta esto, verdad? Porque el siervo del centurión, él va y lo sana milagrosamente. Y así, toda la lista de milagros que nos vamos a encontrar con Jesús en el Evangelio nos habla de la oportunidad que tenemos para que el impacto de su Espíritu se haga en nuestras vidas. Pero ahora quiero acercarme para cerrar, si estamos aprendiendo de la parábola. Porque si la rama reverdece, quiere decir que la higuera está viva. Y si salen hojas, quiere decir que existe la posibilidad de una enramada, sombra, frescura. Si da fruto, quiere decir que hay sustancia de reproducción. Cuando llegamos a esta parte, nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida. Si estamos logrando para la gloria de Dios lo que Dios espera de nosotros. Si estamos cumpliendo la misión para la cual Él nos tiene en esta tierra.
Hay muchas cosas secundarias y periféricas que nos quitan el tiempo y que nos llenan la cabeza de preocupación hasta que entendemos que los planes de Dios son perfectos a pesar de mis imperfecciones. Que los planes de Dios se cumplen a pesar de mis incumplimientos. Que los planes de Dios no se quiebran aunque me quiebre yo. Entonces, tengo que aprender de la parábola. Tengo que seguir dando fruto. Tengo que seguir dejando crecer las ramas. Tengo que seguir experimentando la ley de la poda, que cortan ramas y las trasplantan para que siga habiendo más plantas. Ese es el discipulado. Ese es el hacer discípulos. Cuando nosotros entramos en este capítulo 24 de San Mateo, lo más importante no es saber el día ni la hora. Lo más importante no es saber cuáles son las señales para estar preparado. Lo más importante es cómo estás por dentro. ¿Qué es lo que ha llenado tu ser interior? ¿Cuál es tu expectativa de la vida eterna? ¿Cómo has preparado tu vida para dejar un buen legado en los demás? Porque al final, cuando te presentes delante del Señor, no podrás llevarte el iPhone, no podrás llegar con una Mac, no podrás llegar con un PowerPoint para ilustrarle todo lo que hiciste o no hiciste, o para justificarte lo que no hiciste bien. No estarán ahí los demás para culparlos por lo que no estuvo. Estarás tú frente al Señor. No hay pero que valga. No hay mentiras que le puedas echar al Señor. Pero ¿cómo te presentarás? Porque el Señor dice que tienes que aprender de la higuera. Si puedes aprender de la higuera, no es suficiente lo que has hecho. No es suficiente lo que queda en el pasado. No es suficiente lo que tienes. Cuando hablas de aprender de la higuera, hablas de algo que porque no está muerto vive. Algo que porque no es estéril da fruto. Algo que porque se puede cortar una rama se reproduce. Y el Señor entonces nos dice, aprende. Y no deja de maravillarme el diseño didáctico de Mateo, que desde el principio hasta el fin, Mateo habla de la presencia de Dios. Porque en el capítulo 1, cuando dice Emanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 8, cuando le dice el centurión a Jesús, solo di la palabra, y a la distancia, mi criado sanará. Porque Jesús está aquí, está allá y está aquí. O Jesús dice en primera persona en el capítulo 16, 17 y 18, edificaré mi iglesia. Es como decir, mientras regreso me mantendré edificando la iglesia. Y en el capítulo 17, versículo 5, cuando el Padre habla audiblemente, les dice a él, oíd. Y en el capítulo 18, cuando Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O en el capítulo 28, al final, cuando él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es la presencia de Dios la que te hace falta. No es Dios el que te hace falta. Somos nosotros los que tenemos que aprender la parábola. Somos nosotros los que tenemos que entrar en el misterio y caminar en los propósitos y en los planes de Dios. Si eso hacemos, podemos no completar la tarea, pero por lo menos muramos en el intento. Por lo menos tomemos el reto y el desafío de decir que si me voy, me quedo o vienes, me encuentre haciendo lo que me mandaste hacer para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de soltar esta palabra sobre el que tiene oídos para oír. Me das la oportunidad de soltar esta palabra sobre aquel que leyendo entiende. Me das la oportunidad de soltar esta palabra para el corazón que está listo para recibir esta semilla. Me das la oportunidad de edificar en tu reino juntamente contigo y declarar que tenemos que seguir aprendiendo de la parábola de la higuera.
que no va a quedar piedra sobre piedra y que yo no tengo que entrar en pánico ni desesperarme. Sencillamente tengo que creer que en medio de la tormenta no es Pedro el piloto, no es Jacobo, no es Juan. Tú eres el capitán de mi vida y yo he entregado mi vida a ti, Señor Jesús. Gracias porque tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros invocamos tu nombre y caminamos bajo tus preceptos, ahora y siempre, hasta que tus propósitos se cumplan en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Siga adelante. Te invitamos a inscribirte a las escuelas de Pan de Vida Kids. En Campeones Kids con la directora Olga. En Servidores Kids con la directora Blanca. Y en Sembradores Kids con la directora Aida. Recuerda que un compromiso con Dios no tiene edad. Estas escuelas iniciarán de forma virtual. Pide más información. ¿Te gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la... Redimido en Tampico. Este 24 de septiembre 2020. Búscanos en Facebook como Redimido en Tampico Oficial. Y para adquirir tus entradas, comunícate a estos números. Vida Fest invita. Redimido en Tampico. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena. Liberando 60 barras en cuarentena. Bien, pues vamos a la palabra del Señor. Gracias a Dios por la palabra que nos compartió el pastor Daniel. Ahora quiero hablarte de lo que inicié la semana pasada acerca del poder de la resurrección. Y yo necesito que diferenciemos un poquito acerca de lo que es la resurrección postrera, lo que la Escritura nos enseña como un acontecimiento que ocurrirá cuando sean los tiempos finales, cuando dice la Escritura se toque la final trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos y estén creyendo en Él serán arrebatados para estar por siempre con el Señor. Ese es un evento que será en el futuro. Pero cuando en este momento yo quiero hablar de la temática del poder de la resurrección, quiero aplicarlo al punto de resucitar al propósito, de resucitar a la razón por la que Dios nos dio vida. Ciertamente la Escritura nos enseña que Dios nos dio vida. Estamos en esta tierra porque el Creador planeó para nosotros un propósito, una razón de estar aquí. Lamentablemente por nuestros pecados perdimos ese propósito, nos extraviamos, pero por medio de Cristo nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos vida nueva, pero ahora necesitamos caminar hacia la recuperación del propósito, resucitar al propósito, porque resurrección tiene que ver con devolverle la vida a algo o a alguien que había muerto. Y si perdimos la vida, si perdimos el propósito o si nunca lo descubrimos, es importante que nosotros caminemos en esta dirección.
Ahora bien, veíamos cómo Abraham recibió una palabra de parte del Señor. Génesis capítulo 12, el Señor le dijo, haré de ti una nación grande, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, establécete ahí porque voy a hacer de ti una nación grande. Lamentablemente, tiempo después, sus bisnietos, allá él tuvo a su hijo Isaac tuvo a 2 hijos, Jacob y Esaú, y los hijos de Jacob entraron a Egipto, se acomodaron en el palacio de Faraón y quedaron ahí durante 400 años. 400 años donde perdieron el propósito, 400 años donde estuvieron extraviados y terminaron en esclavitud. Hasta que el Señor levantó a Moisés, y Moisés vino con una palabra, Moisés vino con un mensaje, vino a decirles que quería cumplir en ellos la promesa que había hecho a Abraham. Quería resucitarlos al propósito, quería devolverlos hacia la vida que había planeado Dios para ellos. Bien, Moisés dio el mensaje, hubo señales, hubo prodigios, hubo un empiojamiento a más no poder allá en Egipto. Las fuerzas espirituales que tenían controladas y dominadas a los israelitas cayeron, fueron quebrantados por el poder del Espíritu Santo y esa generación experimentó libertad. Esa generación salió de Egipto. Y la Escritura nos enseña que la manera en que ellos pudieron salir finalmente fue cuando celebraron la Pascua. Fue cuando ellos trajeron aquel corderito y con la instrucción que Dios les dio por medio de Moisés de sacrificar ese cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas de su casa, ellos experimentaron salvación. Mientras hubo muerte en Egipto, mientras todos los primogénitos estaban muriendo, la Escritura dice que en aquellas casas donde se celebró la Pascua, donde sacrificaron el cordero por obediencia al Señor y pusieron la sangre en la puerta, esas personas experimentaron libertad, esas personas experimentaron salvación. Mientras en todo el país de Egipto había calamidad, había muerte, sobre aquellos que habían creído en el mensaje hubo salvación. Y sabes que ese cordero sacrificado es una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el cordero sin mancha, que quita nuestro pecado, que murió en nuestro lugar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. Por medio de la sangre de Cristo tenemos libertad. Pero debemos comprender que el asunto de la sangre de Cristo es mucho más que una doctrina. Es mucho más que una enseñanza que podamos memorizar. Debe ser una experiencia en nuestra vida. Una experiencia que por medio de la fe nosotros recibimos. Hay un rompimiento espiritual en nuestra vida cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero es importante que esa confesión vaya acompañada de una fe profunda en nuestros corazones. El libro de Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has creído en tu corazón, si tú has creído en lo profundo de tu ser, que Jesucristo se levantó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, y lo has confesado como tu Señor y Salvador, entonces tú eres salvo, entonces tú eres libre, entonces tú tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y estoy seguro que podemos confiar en el Señor. Estoy seguro que en medio de lo que está aconteciendo en este mundo, en medio de las señales que están aconteciendo en estos tiempos, en medio de la calamidad que el mundo está experimentando, nosotros podemos confiar en el Señor. Él guarda nuestra vida, pero si por alguna razón la muerte toca nuestra vida, tenemos moradas eternas, tenemos moradas celestiales que nos están esperando gracias a Cristo Jesús. Ahora bien, volviendo con Moisés, esa Pascua fue el rompimiento espiritual que ese pueblo experimentó. Fue la libertad de la esclavitud en que se encontraban. Ahora había un camino que recorrer, porque tenían que recuperar lo que habían perdido.
tenían que resucitar al propósito. Ya el Señor los había liberado, pero ahora había un camino que recorrer. De igual forma debemos comprender que eso aplica en nuestra vida personal. Hemos recibido perdón de pecados. Hemos recibido paz en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia asegura en Romanos que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego agrega, porque si por el Espíritu, dice Gálatas, hacemos morir las obras de la carne, entonces podremos desarrollar la vida en libertad que Él tiene para todos los que le aman. Entonces, el recibir a Cristo y el tener perdón de pecados nos reconcilia con Dios. El recibir a Cristo y tener ese perdón de nuestros pecados nos trae de vuelta al Padre. Pero ahora necesitamos que Él nos lleve a la recuperación de ese propósito, que Él nos lleve a la resurrección de ese propósito. La Biblia nos enseña que después de que Israel fue liberado, caminaron 10 estaciones desde Egipto hasta el monte Sinaí. Pasaron por Sucot, por Etam, por Pijajirot, atravesaron el Mar Rojo y después llegaron a Mara, llegaron al desierto de Sin, a Dofca, a Luz, a Elim, a Refidim y finalmente llegaron al desierto de Sinaí. 10 estaciones que recorrieron para llegar al Sinaí. Y la palabra nos enseña que al llegar al Sinaí, el Señor les dio las tablas de la ley, el Señor les dio el diseño del tabernáculo, el Señor les dio también el diseño del sacerdocio. Ojo aquí, antes de entrar a Canaán, antes de recuperar el propósito, hubo un camino por donde fueron procesados. Hubo un camino por donde Dios los llevó. Y sabes que Deuteronomio capítulo 8 nos dice así, que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, te acordarás de todo este camino por donde el Señor te ha traído. Por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de obedecer al Señor o no, y para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo aquí, este pasaje nos enseña que Dios llevó a ese pueblo por un camino, llevó a ese pueblo por una senda. Estamos hablando de recuperar propósito, estamos hablando de resucitar a propósito, estamos hablando de que el poder de la resurrección debe operar en nosotros por medio del Espíritu Santo para recuperar la razón de nuestra existencia. Salimos de Egipto, pero hay un camino. Deuteronomio nos dice que por ahí tenemos que aprender que no solamente de pan vamos a vivir, aprender que no solamente estamos en esta tierra para simplemente ser alimentados y sobrevivir, entender que estamos en esta tierra porque hay un Dios extraordinario que diseñó un plan extraordinario para nuestra vida, pero que perdimos porque no conocíamos al Señor, porque nos apartamos de sus caminos o por ignorar las trampas que en este mundo había. Pero bendito sea el Señor, que por medio de Cristo tenemos libertad. Ahora es importante comprender que este es un camino. El desierto es un camino que nos conduce a un destino. Lamentablemente mucha gente hace del desierto su destino, en lugar de verlo como un camino. Hay personas que terminan sus años en el desierto. Hay personas que terminan el resto de sus días en ese desierto, cuando el desierto solamente era un camino que los conducía a un destino. El pueblo de Israel pasó 40 años en ese desierto. Imagínate, 40 años. Estamos en 2020. Imagínate que lleguemos al 2060 y todavía estés en la misma estación, todavía estés en el mismo problema, todavía estés en la misma trampa. Imagínate que pasen 40 años y que todavía estés en las mismas circunstancias, creyendo en Dios. Dejaste el mundo, dejaste el pecado, tal vez conoces la palabra, asistes a la iglesia, pero estás en un punto de conformismo, estás en un punto de estancamiento. Te han levantado argumentos en tu mente que te han llevado a pensar que ese finalmente es tu destino, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que el desierto no es tu destino. El desierto solo es un camino por donde vas a pasar, vas a ser procesado. La fe
fe que hay en tu corazón se va a manifestar. Vas a servir al Señor en medio del desierto. Vas a crecer en fe. Te vas a aferrar a tu propósito y finalmente Dios te va a dar la victoria. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, anótale ahí y pon amén, amén, amén. Confiesa una palabra, escribe ahí una palabra, escribe y di: el desierto solo es un camino que me lleva a mi destino. Yo voy directo a Canaán. Yo voy por todo en el nombre del Señor. En este camino, el Señor les dio las leyes, las instrucciones. Y déjame decirte que esas instrucciones no son para que nosotros las veamos como la opinión de Dios para nuestra vida o una sugerencia. Los 10 mandamientos no es un menú que puedes elegir a ver cuál es el alimento que te gusta. Los 10 mandamientos o las leyes que el Señor le dio a Moisés nos muestran la estatura del varón perfecto. La estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es como si a través de esas palabras el Señor le dijera a Moisés y al pueblo: esta es la medida que necesitan para entrar a Canaán. Esta es la medida de mi hijo, y solamente si reflejan a mi hijo, ustedes pueden recuperar propósito. Esta es la cultura y el pensamiento que ustedes deben adoptar. ¿Sabes que el Señor les dio esas leyes, esas instrucciones? Porque Dios quería que ellos recibieran una nueva forma de pensamiento. Ellos venían de un contexto de esclavitud. Ellos venían de un contexto de amargura. Ellos venían de un contexto difícil, de pobreza. De un contexto donde fueron explotados. De un contexto donde no tenían sueños. Donde no tenían vida propia. Y ahora Dios los estaba llevando a un cambio de vida. A una transformación. Pero antes de entrar a esa nueva vida, antes de resucitar al propósito, Dios tenía que cambiarles el chip. Dios tenía que cambiarles su manera de pensar. Romanos capítulo 12 nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice que necesitamos experimentar una transformación por medio de renovar nuestra manera de pensar, asegurando que de esa forma nosotros podemos comprobar. Es decir, podremos alcanzar, conquistar, poseer, tomar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. En este sentido, Dios les dio esas instrucciones para que hubiera un cambio de pensamiento en la vida de ellos. Imagínate, un caso sencillo. Si en este momento tú recibieras 5 millones de pesos, ¿qué harías con ellos? ¿Podrías administrarlos? ¿Podrías invertirlos? ¿Podrías multiplicarlos? Porque te recuerdo que en la parábola de los talentos, cuando el Señor habla de una parábola del reino, dice: porque el reino de los cielos es así. Y habla de un asunto donde a unas personas se les da administrar. A uno se le da administrar un talento, a otros 2 talentos y a otros 5 talentos. Y se esperaba que hubiera una multiplicación. Tan solo porque el que recibió un talento no lo pudo multiplicar, sino que lo escondió y lo regresó íntegro. Su señor le dijo: siervo malo y negligente. Se le hubiera dado de perdido a los banqueros para que me dieran los intereses. Se le hubiera dado a la gente que sabe. Se le hubiera puesto en las manos de gente experta para que multiplicara. Eso es el reino de los cielos. Y si, por ejemplo, nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiamos nuestra manera de vivir, entonces estamos nosotros mismos frenando nuestro desarrollo. Estamos nosotros mismos frenando nuestro avance. Por ejemplo, hay un pasaje que nos enseña claramente que las deudas esclavizan, que las deudas nos convierten en siervos de quien nos presta. Y tal vez ya no somos esclavos del pecado, pero cuando no somos buenos administradores y cuando empezamos a caer en deudas, cuando somos seducidos por esas ventas sin intereses, por esas ventas de venga y firme hoy y pague mañana, y caemos, entonces estamos poniendo nuestros recursos, estamos comprometiendo nuestro esfuerzo, estamos comprometiendo nuestras próximas semanas o meses a cubrir esos compromisos, cuando el Señor nos quiere llevar a un nuevo estilo de vida, donde sí podrás comprar, pero sin necesidad de endeudarte. El Señor, dice en Deuteronomio, le dijo a Israel: yo los meto en una tierra,
una tierra que produce en abundancia, una tierra donde vas a encontrar aguas, una tierra donde vas a encontrar lugares para que siembres y tengas tus cosechas, una tierra donde no vas a comer con escasez, vas a comer hasta saciarte, porque dice en ese pasaje, te acordarás que yo soy el que te doy poder para hacer riquezas. Lo que les está diciendo el Señor es que los voy a llevar a una vida de desarrollo, donde serán buenos administradores, donde podrán ustedes desarrollarse, donde podrán sembrar su semilla, cosechar, van a tener una cultura de esfuerzo, una cultura de alta responsabilidad, pero todo lo que hagan no los va a apartar de su comunión conmigo, sino que van a levantar sus manos y van a adorar al Señor, porque entenderán que fue el Señor quien los trajo a ese estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en sus hijos. Llevarlos a la recuperación del propósito. Y no te estoy hablando de nadar en dólares. No te estoy hablando de nadar en dinero. Lo que estoy diciendo es que llega un punto donde te desarrollas y el Señor te pone lo necesario para que tú puedas fluir, para que tú puedas cumplir tu asignación en esta tierra y puedas darle gracias en medio de todo lo que puedas estar viviendo. Y esto se los estaba enseñando en el desierto. Es decir, cuando todavía no tenían su herencia, cuando todavía no tenían su tierra, pero el Señor ya los estaba entrenando para que cuando tuvieran mucho no se perdieran, para que aprendieran a caminar con humildad, para que aprendieran a caminar con sencillez, para que aprendieran a amar al Señor aún en esos momentos difíciles del desierto. El desierto los estaba preparando para la resurrección de propósito. En el desierto estaban siendo entrenados para lo que Dios tenía para ellos. Ahí mismo, imagínate, el Señor les empieza a hablar de las ofrendas. Ahí mismo el Señor les empieza a hablar de los holocaustos, de los sacrificios. Les están enseñando de las primicias, de los primeros frutos. Les enseñó, por ejemplo, que tenían que presentarse varias veces al año y no deberían presentarse con las manos vacías. Imagínate, eran 3 fiestas al año. Y aparte la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, los sábados, los días de reposo, siempre tenían que estar presentando, y el Señor les dijo, nunca te presentarás con las manos vacías. Y eso se los estaba diciendo en el desierto. Lo que les estaba diciendo el Señor es, los voy a llevar a un lugar donde se van a desarrollar, los voy a llevar a un lugar donde van a crecer, que siempre van a tener para ofrecer, que siempre van a tener tiempo para venir y ofrecer, que la prosperidad que tendrán no los separará de mí. Incluso les dijo el Señor, yo voy a poner temor en todos los pueblos vecinos para que ninguno se atreva a ir a sus casas y robarles lo que tienen cuando ustedes han venido a celebrarnos. El Señor estaba poniendo un cambio de mente, los estaba llevando a un cambio de pensamiento cuando todavía no tenían nada. Los estaba llevando a ser buenos administradores, los estaba llevando a ser personas fieles al Señor, que les sirvieran y que fueran responsables con su vida espiritual. Era un proceso en el desierto donde hubo un entrenamiento para que a ellos les fuera mejor en la tierra de Canaán, en la tierra que tenía para ellos. La Escritura nos enseña que después de pasar el Sinaí, el Señor les dijo que tenían que ordenar el campamento, que tenían que levantar el tabernáculo en medio del campamento y todas las tribus tenían que estar acomodadas alrededor del campamento. Esto nos habla de un ordenamiento. Antes del Sinaí venían todos desbalagados, pero después del Sinaí se empezaron a acomodar por tribus. Vino un ordenamiento donde el centro de todo, donde el centro de toda actividad del campamento era el tabernáculo, era la gloria del Señor, era la presencia del Señor. Esto nos enseña que cuando nosotros ordenamos nuestra vida, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos en el camino, en donde quiera que estemos, el centro de nuestra vida debe ser el Señor. Ahí se empiezan a ordenar,
se empieza a ordenar nuestra agenda, se empiezan a ordenar nuestras prioridades, empezamos a establecer nuestro orden de prioridades y comprendemos que Dios está en primer lugar en nuestra vida. En segundo lugar, que tenemos una familia que se nos ha confiado. En tercer lugar, que tenemos un trabajo que debemos desarrollar. Y en cuarto lugar, tenemos la importancia de servir al Señor. Tenemos un llamado a servir al Señor. Y esto fue algo que se les enseñó a los israelitas, es algo que también enseñamos en la iglesia, este orden de prioridades: primero Dios, en segundo lugar tu familia, en tercer lugar tu trabajo y en cuarto lugar tu servicio. En ese orden de prioridades, una cosa es nuestra comunión con Dios y otra cosa es nuestro servicio a Dios. Pero en el centro de eso debe estar nuestra familia y debe estar nuestro trabajo, pero en primer lugar Dios. Cuando nosotros ordenamos nuestra vida, entonces podemos ir avanzando a lo que sigue. Porque si hoy no tenemos tiempo para tener comunión con Dios, si hoy no tenemos tiempo para servir al Señor, si hoy no tenemos tiempo para estar en familia, y no me refiero a estar con Chabelo, en familia con Chabelo, sino a estar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si hoy no tenemos tiempo, el día de mañana, aquella prosperidad que Dios tiene para nosotros nos puede llevar a perder nuestra familia. ¿Sabes que esto fue una de las cosas que el Señor me enseñó hace algunos años? Todavía solamente teníamos a Angelita, tenía como 2 años, y el Señor me mostró la importancia de dedicar tiempo a mi familia, de dedicar tiempo a mis hijos, sin dejar de servirle, pero tiempo a ella. Y recuerdo que salíamos con mi niña, Angelita tenía 2 años, y el Señor me dijo: si no le dedicas tiempo ahorita, más adelante tampoco podrás dedicarle tiempo. Si ahorita el ministerio te absorbe todo el tiempo, el día de mañana, cuando la iglesia crezca, cuando el ministerio se desarrolle, no tendrás tiempo para ella. Pero si en este momento aprendes a equilibrar tu vida, ordenas tus pasos, el día de mañana ya vendrás con una disciplina de familia que te ayudará a guardar a tus hijos, que te ayudará a cuidar tu matrimonio. Y recuerdo que nos íbamos a la Plaza de Armas, nos llevábamos a Angelita, no teníamos forma de llevarla al cine ni de llevarla a otro lugar, y la llevábamos a la Plaza de Armas, y recuerdo que llevábamos arroz, llevábamos pan que teníamos por ahí, y ella se ponía a jugar con las palomas, y se daba una divertida, se daba una de risas, pasábamos un tiempo muy agradable, y ahí el Señor me habló: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que no necesitas dinero para invertir tiempo en tu familia? ¿Te das cuenta que no necesitas mucha economía para hacer feliz a tu familia? Tienes que aprender a dedicar tiempo a tu familia. En ese desierto, el Señor les mostró la importancia de ordenar sus vidas. Y es importante que ordenes tu vida, porque hacia donde Dios te quiere llevar, hacia donde Dios quiere conducirte, tal vez Él quiere resucitar tu matrimonio, tal vez Él quiere resucitar la relación de familia. Yo no sé qué quiera resucitar Dios en ti, pero eso que Dios quiere resucitar en ti te va a demandar un ordenamiento, te va a demandar que establezcas bien tus prioridades. Te repito, en primer lugar, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por eso, en el centro del campamento estaba el tabernáculo donde la gloria de Dios descendía. La actividad de toda aquella nación estaba alrededor, giraba alrededor de ese lugar donde se llevaban los altares, se realizaban los sacrificios y holocaustos al Señor. ¿Sabes que cuando Satanás se levantó contra Job, lo primero que le quitó fue los animalitos? Lo primero que le quitó fue las ovejas, los asnos, los bueyes, todo aquello que pudiera representar un holocausto o un sacrificio al Señor. Porque la Biblia nos enseña que Job era un hombre riquísimo en ganado, riquísimo, era el más rico de todos los orientales. Así nos dice la palabra en Job capítulo 1. Era el más rico de todos los orientales, pero este hombre todos los días levantaba holocaustos por sus hijos, porque decía: quizás mis hijos blasfemaron contra Dios, quizás mis hijos pecaron, y él todos los días tenía comunión con el Señor. Pero cuando Satanás se levantó contra Job, lo que le hizo fue quitarle esos animalitos, esos bueyes, esas ovejas, aquello que él ofrecía como holocausto al Señor, le quitó los altares.
y después de quitarle la comunión con Dios, le pegó en su economía, le pegó en su familia y le cayó enfermedad. Todo se derivó de cuando perdió su comunión con el Señor. Por eso lo que tenemos que comprender en esta hora, si queremos avanzar hacia Canaán, hacia el propósito, es importante ordenar nuestra vida. Hay algo que Dios quiere resucitar en ti. Hay cosas que Dios quiere restaurar en tu vida. Hay cosas que el Señor te va a llevar a recuperar, pero no te podrá llevar a este punto si no ordenas tus pasos. La Biblia nos enseña en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero lo espiritual y luego lo natural. Primero nuestra comunión con Dios y luego todo lo demás. Pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira cómo estaba la tierra. Aunque Dios creó la tierra, creó los cielos y la tierra estaba en desorden. Dios nos dio vida, pero probablemente nuestros caminos nos condujeron por una vida en desorden. Desorden espiritual, desorden emocional, desorden financiero, desorden familiar. Yo no sé cuántas clases de desórdenes haya, pero el desorden, dice este pasaje, Génesis 1:1, que la tierra estaba desordenada y vacía. El desorden provoca vacíos. El desorden no nos permite avanzar. El desorden no nos permite desarrollarnos. El desorden no nos permite llegar a Canaán. Quisiéramos honrar a Dios, pero no podemos. Tenemos las intenciones de hacer cosas buenas, pero no podemos porque el desorden nos estorba. Es importante el orden, porque sabes una cosa, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y en tercer lugar menciona las tinieblas. Las tinieblas que en este sentido representa la maldad, pero también representa un camino oscuro, representa un camino en tinieblas, un camino difícil, un camino de sombras, y ese no es el plan de Dios para nosotros. Pero la Escritura nos dice que ahí en medio del desorden, del vacío y de las tinieblas, el Espíritu de Dios estaba en movimiento. Y empezó el orden de aquello. Por eso vemos que en 6 días el Espíritu Santo puso orden, hasta que finalmente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y puesto en el huerto del Edén. Fíjate cómo esos 6 días de la creación nos muestra el proceso por donde Dios nos quiere llevar para sacarnos de las tinieblas a ese Edén, de las tinieblas a ese Canaán, de las tinieblas a recuperar el propósito. Recordemos que Adán fue echado de ese lugar, pero ahora en Cristo nosotros podemos recuperar el propósito. Pero es importante que nosotros ordenemos nuestra vida. Es importante que nosotros establezcamos prioridades. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, tu familia. En tercer lugar, tu trabajo. Y en cuarto lugar, tu servicio. Es importantísima nuestra comunión con Dios para que podamos tener una familia bendecida. Es importantísima nuestra comunión con Dios para tener un matrimonio que funcione, una familia que funcione. Es importantísima nuestra comunión con Dios para que nuestra familia esté bendecida y nuestro trabajo pueda ser fructífero, nuestro trabajo pueda ser placentero, para que llegues a tu casa y encuentres en tu casa un ambiente agradable, un ambiente de paz, un ambiente bendecido. La Escritura habla diciendo que es mejor una casa con pocas provisiones que una casa con abundancia de provisiones, pero en constante contienda, en constante conflicto. Ni los alimentos se disfrutan, ni el tiempo en casa se disfruta. Por eso Dios quiere bendecir nuestras familias, porque Él ha prometió por medio de Abraham que serían benditas todas las familias de la tierra. Y ese es el plan de Dios para ti y para tu familia. Es lo que Dios quiere resucitar en tu familia. Es lo que Dios quiere restaurar en tu matrimonio. Pero nosotros necesitamos priorizar a Dios. Darle el primer lugar al Señor. Si tú quieres que el Señor haga esa obra en ti, si tú quieres que el Señor te lleve a recuperar lo que es tuyo,
lo que Él diseñó para ti, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que empiece a moverse en nuestra vida, que alumbre sobre nuestra vida. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Empezó a venir el orden. Antes de entrar a Canaán, aquel pueblo fue ordenado. Antes de entrar a la tierra del desarrollo, al cumplimiento del propósito, a la resurrección del propósito, ese pueblo fue ordenado. Y hoy Dios quiere ordenar tus pasos. Hoy el Señor te invita a que lo pongas en primer lugar. Hoy el Señor te invita a que le des prioridad también a tu familia. Hoy el Señor te dice que va a prosperar tu trabajo y tu empleo, tu profesión, tu empresa. Pero hoy el Señor te dice que también el servicio es sumamente importante. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Quiero pedirte que tomes estas palabras. Tomes estas palabras. Solamente se vive una vez aquí en la tierra. Y Dios nos dio un chance de vivir. Ahora en Cristo nos da la oportunidad. Pero está en ti y está en mí que vivamos esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Te la puedes pasar en círculos los próximos años. O te puedes determinar una cosa. Seguir adelante hasta resucitar al propósito. Ordenando tus pasos. Ordenando tu vida. Priorizando tu comunión con Dios. Vamos, cierra tus ojos y levanta tus manos. Ahí donde te encuentres. Ahí en tu casa. Tal vez estás en una oficina. Tal vez te encuentras en un centro de trabajo. Yo no sé dónde te encuentres en este momento que estoy compartiendo la palabra. Pero ahí donde estás, el Espíritu de Dios está en movimiento. En medio del caos que puedas estar viviendo, en medio de la necesidad que puedas estar atravesando, en medio de la crisis que en este momento pudieras estar experimentando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en medio de todo conflicto emocional, en medio de todo conflicto familiar, en medio de todo conflicto económico, el Espíritu de Dios quiere alumbrar tu vida. El Espíritu de Dios quiere alumbrar tu camino. Mientras adoramos al Señor, mientras escuchamos esta adoración, mientras los muchachos nos dirigen en este tiempo de adoración, dale libertad al Espíritu Santo. Desde el Génesis 1, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Desde Génesis 1, el Espíritu de Dios está en movimiento. Y hoy el Espíritu de Dios está en movimiento. Hoy el Espíritu de Dios quiere alumbrar tu vida, quiere alumbrar tu casa, quiere alumbrar tu camino. Yo no sé si te encuentras todavía en Egipto, todavía te encuentras en tinieblas, todavía te encuentras atrapado. Hoy es una buena oportunidad para salir de ahí. Hoy puedes tomar una extraordinaria decisión. Hoy el Espíritu Santo puede traer un rompimiento a tu vida, rompimiento de las cadenas del pecado, rompimiento de las cadenas de muerte, rompimiento de las cadenas que te atrapan. Hoy el Espíritu de Dios quiere alumbrar a tu vida. Si te encuentras todavía apartado del Señor, hoy es una buena oportunidad para que le entregues tu vida. Hoy, ahí donde te encuentras, vas a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Vas a tener una experiencia de liberación, una experiencia de libertad. Solamente ahí repite estas palabras. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido que perdones mis pecados. Quiero recuperar esa vida que planeaste para mí. Hoy decido salir de esta vida de pecado. Hoy decido entregar mi vida a ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Vamos, sigue adorando ahí donde te encuentras. Tal vez vas por un proceso. Tal vez tienes tiempo en este proceso. Tal vez sientes que ya te estancaste. Tal vez sientes que no avanzas. Pero hoy el Espíritu Santo te está dando esta palabra. Sigue adelante. No te detengas. Hoy el Espíritu Santo quiere fortalecerte. Hoy el Espíritu Santo quiere enderezar tus pasos para que dejes de caminar en círculos, para que dejes de vivir en esos mismos ciclos.
Hoy el Señor quiere traer un rompimiento. Tal vez hay algunos muros que te han estado deteniendo, que te han impedido avanzar. Pero si hoy le pides ayuda al Espíritu Santo, hoy se cumple en ti lo que el salmista dijo: con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios yo saltaré estos muros, porque Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Si tú quieres que el Señor, que el Espíritu Santo traiga un rompimiento a tu vida, vamos, pídele ahí. No te detengas. Te recuerdo que el desierto no es tu destino. Esta situación difícil que estás pasando no es tu destino. Dios no diseñó ese destino para ti. Solamente te has detenido porque hay un destino mayor para ti. Hay una vida mejor para ti. Hay un plan mejor para ti. Pero tienes que derribar esos argumentos que están en tu mente. Tú no naciste para morir en el desierto. Tú no naciste para morir en esas condiciones. Hay algo mayor para ti. Pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tienes que creer en esta palabra y tienes que seguir adelante. Vamos, dile al Espíritu Santo, ayúdame. 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 Vamos, dile, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, fortaléceme. La Escritura dice, el salmista dijo: tú ungirás mi cabeza con aceite y recibiré fuerzas como de búfalo. Hoy el Espíritu Santo pone una unción fresca. Hoy vienen fuerzas nuevas sobre ti. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy rompes ese estancamiento. Hoy rompes ese conformismo. Hoy rompes esos argumentos y te determinas a seguir adelante en el nombre de Jesús. Hay un Canaán que te espera. Hay una vida mejor para ti en el nombre de Jesús. Hay una vida mejor que el Señor tiene para ti. Hay una promesa que tiene que cumplirse en tu vida. Hay un propósito extraordinario, maravilloso que Dios tiene para ti. Una vida plena que Él tiene para ti. Vamos, adora al Señor. Mientras los muchachos nos continúan dirigiendo en este tiempo de adoración, tú sigue ahí buscando el rostro del Señor, que Él va a ministrar tu vida. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy, estaré
experimentar la presencia del Señor. Podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está en todas partes y qué bendición que puedas estar ahí con tu familia, o quizás te encuentras solo en este momento, pero puedes experimentar su presencia y saber que no estás solo, saber que hay un Dios que te ama y que está contigo en cualquier circunstancia. Estamos terminando nuestro programa, pero déjame recordarte que hay una página en Facebook que se llama Centinelas en el Muro, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay intercesión y lectura de la palabra. Si aún no te conectas, conéctate a la página Centinelas en el Muro, dale like y sigue las intercesiones, conéctate desde tu casa. Y por último te recuerdo que a las 7 de la noche, en la página de Facebook Radicales, el grupo de jóvenes de Pan de Vida tiene su programa, no te lo pierdas. Acompaña a tus hijos, si tienes hijos adolescentes o jóvenes, comparte las transmisiones de Radicales y recibe una palabra fresca que el Señor tiene para tu vida. Que tengas un excelente día y recuerda, Dios está contigo.